ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa quién me vea. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y adórele a Él. Levante su voz. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque solo tú eres merecedor de recibir alabanza.
alabanza, Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Solo tú, Señor. Es por eso que te damos alabanza. Recibe, Señor, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Porque tú eres el unigénito, Hijo del Padre. Porque tú eres, Señor, nuestra redención y nuestra salvación, Jesús. Porque sabemos que solo tú, oh Dios, tienes tal amor que fuiste capaz de dar tu vida por nosotros en aquella cruz. Y no haya mayor amor que este, dice tu palabra, Señor, que uno ponga la vida por sus amigos. Y hoy podemos saber que somos sus amigos, Jesús, porque tú nos has dado todo. Tú nos has dado la vida, tú nos has dado la salud, tú nos has provisto el alimento, Señor, y has guardado aún nuestra entrada y nuestra salida, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza reposa en ti, porque solo tú, Señor, eres ese Dios eterno y ese Dios amante de este pueblo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe el fruto de nuestros labios que confiesan tu nombre, Señor. Hoy estamos delante de ti como la más grande ofrenda, presentando delante de tu presencia, Señor, sacrificio vivo de alabanza para gloria y honra tuya, Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Alábele al Señor con todas sus fuerzas. Pídale a su hermano que se encuentra a su lado, volteale a ver un momento, por favor, volteale a ver y dígale: hermano, te invito a que alabes al Señor con todo tu corazón. Aleluya, levántele su alabanza a Él. Porque el Señor nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz, amén. Y hoy podemos decir que el Señor Jesucristo es nuestro mayor logro, porque por Él somos salvos, amén. El Señor lo ha dado todo y hoy podemos declarar que la tierra tembló y se estremeció cuando Él murió, porque los infiernos temblaron del terror de que el unigénito Hijo del Padre descendiera y los humillara en su propia casa, amén. Alábele a Él. Espíritu, alma y cuerpo. Así es que no se conforme con simplemente levantar su voz, sino que también mueva su cuerpo y alabe a Él. Dígale: la tierra tembló y se estremeció, nadie detuvo a mi Salvador. La tierra tembló y se estremeció, nadie detuvo a mi Salvador. ¿Por qué? Él venció, los derrotó al morir en una cruz. Él venció, los derrotó, pues murió y resucitó. La tierra tembló y se estremeció, nadie detuvo a mi Salvador.
los derrotó al morir en una cruz. Él venció, los derrotó, pues murió y resucitó. Solamente Él fue capaz de vencer con su muerte a la misma muerte, porque no se enseñoreó de Él, porque Él resucitó al tercer día y vivo está ahora, vive y reina por los siglos de los siglos. Redimido en su sangre, esclavitud terminó, justificado en su obra, mis pecados Él borró. He nacido de nuevo, lo viejo pasó. He nacido de nuevo, lo viejo pasó, 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 pasó. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Alábele! Levante su voz. Él venció, los derrotó al morir en una cruz. Él venció, los derrotó, pues murió y resucitó. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen júbilo? Porque Cristo vive y reina. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en este lugar? ¿Cuántos hemos venido a alabarle al Señor con toda nuestra alma, ser y cuerpo? Así que hoy vamos a decir que los cielos se abran porque la lluvia de bendición va a caer sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy va a llover. Y que los cielos se abran y la lluvia del Señor descienda. Esa lluvia que no enferma, sino que llena de bendición. ¡Alábele! Mientras le canta al Señor, visualice que los vientos cambian a su favor. Es el tiempo de recibir su bendición. ¡Alábele! El cielo hoy parece oscuro. Los vientos hoy van a cambiar bajo mis pies. La tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Dígalo. Hoy va a llover. Deseamos hoy tu río, oh Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve y todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento pero canto. Llueve, llueve hoy. El cielo hoy parece oscuro. Los vientos hoy van a cambiar a su favor bajo mis pies. La tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Hoy va a llover. Deseamos hoy tu río, Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan.
Aleluya. Aleluya. Porque un pueblo que realmente se sienta vivo debe alabar a su Dios con todo su corazón. Un pueblo que no alaba es un pueblo muerto. Y si usted se llama hijo de Dios, pero no sabe alabar a su Dios, usted tiene apariencia de que vive, pero en realidad está muerto, dice el Señor. Así es que sumérjase en la presencia del Espíritu Santo, sumérjase en la presencia de Dios y alábele. Que no le dé vergüenza levantar sus manos, que no le dé vergüenza levantar su voz, que no le dé vergüenza saltar y cantar, que le dé vergüenza que lo encuentren en una calle borracho, dormido en una vereda, dando vergüenza. Eso debe causar vergüenza. Que le dé vergüenza que le encuentren robando, eso causa vergüenza. Pero alabar a Dios debe causar gozo en el corazón, debe causar alegría, porque Él vive. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento, levante sus manos al cielo y deposite todas sus cargas en las manos del Señor. Ese es el tiempo de rendirnos en la presencia de Dios. Hermano, entienda que lo que usted atraviesa ahora no es su pelea, sino la del Señor. Pero hoy el Señor quiere pelear por usted, mientras usted le adora, mientras usted le alaba. Si quiere ser verdaderamente libre, aprenda a soltar sus cargas y a ponerlas en los pies de Cristo, para que Él le dé la libertad que ha prometido darnos. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice el Señor. Hoy le invito a que cierre sus ojos, visualice esas cargas tan pesadas en su vida que le han quitado la paz y el gozo, y visualice a Jesucristo en aquella cruz y le diga: Señor, hoy te entrego todas mis cargas, porque yo hoy quiero alabarte y adorarte con libertad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres ese Dios incomparable, ese Dios amoroso, ese Dios de mi salvación. Dígale al Señor: es tu mano la que está sobre mí, Señor, y por eso te adoro hoy. Visualice la mano del Señor sobre su vida y sobre todos los asuntos que no ha podido solucionar aún. Reposemos en la presencia del Señor. El Señor escucha nuestro clamor y es su mano la que nos sostiene. Levante su adoración, descanse en Él y adórele, adórele. Escucha hoy mi oración, ven y sálvame, vuelve a oír mi clamor, ven y sálvame, mi aflicción y mi dolor te entrego hoy a ti, para que tú me cambies hoy, y tu mano sobre mi vida me guarda, me ama, me cuida. Tu mano y tu mano sobre mi vida me guarda, me sana, me cuida. Tu mano. Escucha hoy mi oración, ven y sálvame, vuelve a oír mi clamor, ven y sálvame, mi aflicción y mi dolor te entrego hoy a ti, para que tú me cambies hoy, y tu mano sobre mi vida me guarda, me ama, me cuida. Tu mano sobre mi vida me guarda, me sana, me cuida. Tu mano. La mano del Señor está sobre su pueblo.
Adórele. Tu mano sobre mi vida me guarda, me ama, me cuida. Tu mano sobre mi vida me guarda, me sana, me cuida. Tu mano. En este día recibo tu bendición. En este día recibo tu unción. En este día recibo tu bendición, tu bendición. En este día recibo tu bendición. En este día recibo tu unción. En este día recibo tu bendición, tu bendición. Tu mano sobre mi vida me guarda, me ama, me cuida. Tu mano sobre mi vida me guarda, me sana, me cuida. Tu mano. Iglesia Victoria de la Fe pone a su disposición el devocional diario. Es tiempo de volvernos a Dios y caminar de su mano. Separe un tiempo diario para orar y meditar en su palabra. Adquiera su diario devocional. ¿Cómo hacer su diario devocional? Número 1. Lea los capítulos que corresponden a cada día. Número 2. Subraye el versículo que más le impactó. 3. Conteste las preguntas. ¿Qué me enseña? ¿Qué me corrige? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Si todos los días cumple con esta disciplina, en un año habrá terminado de leer toda la Biblia. Y se habrá enterado de las múltiples promesas que el Señor tiene para sus hijos, y sobre todo conocerá el amor de Dios en toda su dimensión. Adquiéralo en la Secretaría de la Iglesia. Consolidación 1 y 2. Inscríbete. Muy pronto inicio de clases. Prepárate para la obra de Dios. ¿Recibiste a Cristo? Ahora, crece espiritualmente. Y sé útil para la obra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8.
hermanos, damos gracias al Señor por darnos este tiempo precioso para congregarnos en su presencia, y vamos a tener en esta mañana bautizos, y hemos celebrado este tiempo de adoración a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Romanos 6, del versículo 3 hasta el versículo 6, en el capítulo 6. Ya tenemos, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el contexto desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Tiempo precioso que nos regalas para que podamos disfrutar de tu palabra, podamos disfrutar de tu presencia, Señor, y podamos ser instruidos conforme a tu santo propósito, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es el bautismo, y hablando sobre el bautismo, este texto nos enseña de una manera muy concreta todo el proceso del bautismo. Primeramente nos habla de que somos nuevas criaturas, de que hemos muerto al pecado, y la palabra de Dios dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya conocemos a Cristo, ya lo hemos aceptado por fe, ya somos nuevas criaturas, y la nueva criatura continuará pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice la palabra de Dios. Entonces esto quiere decir que el día que nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos nosotros un bautismo que se llama el bautismo en el cuerpo de Cristo. Mire, el cristianismo no es hereditario, ni el cristianismo es epidémico, o sea que me contagio. El cristianismo es una decisión personal de cada individuo. Cuando decide de su corazón entregar su vida a Jesús, cuando decide cambiar su vida vieja por una nueva, entonces es cuando usted dispone en su corazón una decisión que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de dejar un estilo de vida para adoptar otro estilo de vida, de dejar ciertas costumbres mundanas y paganas para adoptar una nueva costumbre según Dios. Eso es arrepentimiento. No es de arrepentimiento: me arrepiento porque yo he pecado y nada más. Eso se llama remordimiento, porque hacemos algo malo y eso nos estorba y eso nos consume y eso nos molesta. Eso se llama remordimiento. En la Biblia encontramos dos hombres, uno representa el remordimiento y el otro el arrepentimiento. Judas, cuando entregó al Señor Jesús vendiéndole por 30 monedas de plata, luego fue y se atormentaba diciendo: he entregado sangre inocente. Remordido por su conciencia, tomó el dinero y fue donde los sacerdotes, dijo: les vengo a devolver la plata porque he entregado sangre inocente, y les lanzó la moneda. Dijeron: no sé, eso es tu problema ya.
Nosotros ya te pagamos y tú ya nos entregaste a Jesús. Y luego fue y se ahorcó Judas. ¿Por qué? Porque era el remordimiento de un pecado cometido. Vendió a un inocente por 30 monedas de plata. Negó al maestro con quien había vivido 3 años y medio. Le traicionó. El sentimiento de culpa, el remordimiento trae sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa trae muerte, suicidio. Fue y se ahorcó. Pero otro hombre, compañero de este Judas, Pedro, el gran apóstol Pedro, también le traicionó al Señor. ¿Por qué? Le negó. Cuando le dijeron, Él es tu maestro, ¿no es cierto? Dijo, no, yo no soy. Otra vez, ¿tú eres discípulo de Él? No, no soy, no, ni le conozco. Y por tercera vez le dijeron, pero tú eres de los del que está siendo castigado. Maldita sea, les digo que no le conozco. Vea, hasta maldijo, negando al Señor. Pero luego el Señor, cuando terminó de negar la tercera vez, un gallo cantó por segunda vez y el Señor ya le había advertido. Y el Señor alzó a mirarle a Pedro el momento que la tercera vez dijo, no le conozco. Y Pedro miró esa mirada de amor, de misericordia, y le dolió tanto en su alma de haberle negado que se puso a llorar. Y fue a llorar y lloró mucho. Y se arrepintió, pidió perdón y fue restaurado. El Señor Jesús, cuando le miró, le dijo con su mirada, no fue acusadora, sino de misericordia. Porque Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y se acordó de lo que el Señor le advirtió. Pero dijo el Señor, yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Se arrepintió y más tarde, cuando Jesús resucitado lo encontró, Pedro estaba pronto para recibir al Maestro, feliz de tener al Maestro resucitado. Dios le había perdonado su ofensa, le había perdonado su negativa. Pero el Señor quiso comprobar su corazón y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro respondió afirmativamente, el Señor le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mi rebaño, cuida mis corderos. Esa fue la razón de vivir de Pedro hasta que terminó entregando su vida por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miramos entonces que un verdadero arrepentimiento no le permite volver como el perro vuelve a su vómito, ni como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. El verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio radical, un cambio definitivo. Cada uno de nosotros hemos estado en otro tiempo en la ignorancia del conocimiento de Dios, en la ignorancia de la palabra, viviendo a nuestra manera, a nuestro antojo, según las costumbres y las tradiciones de los hombres. Pero llegó un día en que fuimos confrontados con la palabra de Dios, con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Creíamos en Jesús, pero no éramos cristianos. Creíamos en Dios, tampoco éramos cristianos. Habíamos hecho muchos ritos, dizque cristianos, pero no éramos cristianos. El bautismo en sí no hace nada. El símbolo del bautismo es lo que genera en nosotros una nueva conciencia. Cuando una persona sin arrepentimiento se bautiza, eso solamente es un remojón, es solamente una zambullida cualquiera. Pero cuando lo hace con un verdadero arrepentimiento, eso es una obra de fe, una obra de justicia
el cual Dios lo toma en cuenta de su obediencia. Escuche esto, les va a sorprender a algunos. El bautismo no salva. El bautismo confirma la fe de la persona que ha sido salvada por Jesucristo, lavada por la sangre de Jesucristo. Una persona que está consciente de que el Señor perdonó mis pecados y que soy una nueva criatura y quiero vivir diferente a lo que vivía antes, es la persona que se bautiza. Vamos a evidenciar esto con la palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 3, San Mateo 3, dice así la palabra de Dios en el versículo 1. San Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 5. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta aquí vemos 3 bautizos: el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a centrarnos en el bautismo del agua. Les decía que el día que nosotros aceptamos a Jesús, somos bautizados en su cuerpo, como dice Romanos 6, en el cuerpo de Cristo. Escúcheme, entienda esto. Bautizarse en el cuerpo de Cristo es, bautizar quiere decir sumergir. El bautismo en agua es sumergir en agua. El bautismo en el cuerpo de Cristo es sumergir en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. En este caso, la congregación local es la iglesia local. Cuando usted aceptó a Cristo, pasó a ser parte de la iglesia local, pero no solo de la iglesia local, sino de la iglesia universal. No de los santos de los últimos días, no de pague por sufrir, que también se llama universal, no de la universal común y corriente, que quiere decir católica, porque la palabra universal quiere decir católica, así que no es ninguna mala palabra. La iglesia universal es la iglesia que Dios ha levantado de una manera invisible en todo el mundo, de una manera visible en las congregaciones que están en todo el mundo. La iglesia invisible llamamos el cuerpo místico de Jesucristo. Los verdaderos cristianos pertenecen al cuerpo de Jesucristo. Y los verdaderos cristianos en la iglesia local estamos aquí tratando de que usted, cada uno de nosotros, seamos verdaderos cristianos. Porque falsos cristianos encontramos a montones. Todo el mundo dice: yo también soy cristiano, yo también soy cristiano, yo también soy cristiano, yo también soy cristiano, pero demuestre por los hechos. Demuestre por los hechos. Los hechos hablan más que las palabras. ¿Cuál va a ser el hecho? Su testimonio, su vida de fe, su fidelidad a Dios, su perseverancia, su vida apartada del pecado. Eso da evidencia, porque el ser cristiano es ser cristitos, ser como Cristo. Él es el ejemplo de nosotros. Nosotros somos la obra de Él.
Él cambió nuestros corazones, Él cambió nuestra manera de pensar, Él cambió nuestras vidas. Gracias a Él somos nuevas criaturas. Entonces esto evidencia de que tenemos que parecernos a Cristo. Y por eso decimos cada vez que el propósito del discipulado, la escuela de líderes y todo lo que enseñamos tiene el propósito de formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito de las reuniones, de las predicaciones, de las enseñanzas, de toda instrucción, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces no tendremos problemas con el pecado, porque Cristo no pecó. Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a su carne, y nosotros tenemos que ir batallando contra estos tres enemigos permanentemente. Contra su carne. ¿Cuántas veces usted se ha enojado y ha desatado palabras ofensivas? Si usted ya no ofende a nadie con sus palabras, usted es un varón perfecto, una mujer perfecta. Entonces vamos en ese proceso de que vamos cuidando nuestro vocabulario. Segunda cosa, nuestras reacciones emocionales, dejando ira, enojo, gritería, maledicencia. A veces se nos levanta la voz, ¿no es cierto?, sin querer. ¿Y qué decimos? Ay, es que yo soy así. Pues no tiene que ser usted como usted, sino tenemos que ser usted y yo como Jesús. A Jesús no le encontramos gritando en las calles. Esto fue muy impactante para mí. En el ayuno de 40 días, el Señor me habló así en su palabra: y mi siervo no levantará su voz en las calles, no hará oír su voz. O sea, gritan en griterías. La predicación es una cosa, y en la predicación toca levantar la voz para que escuchen hasta el último. Pero en la casa, pásame los zapatos. ¿Cómo fue? Grosero, pues, ¿no es cierto? ¿Le gusta a la esposa que su marido le diga eso? Y si de pronto decimos eso, esta comida no me gusta, ¿verdad que eso es ofensivo? Eso es gritería. Entonces, ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia, palabras deshonestas, groserías, truanerías, son cosas que tenemos que ir puliendo. Y finalmente el carácter de Cristo en nosotros es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire entonces el sumo respeto en el trato entre esposos, padres a hijos, hijos a padres. A veces nos exasperamos. Eso es obra de la carne. Y si dejamos que la carne siga actuando como le gusta, entonces viene el diablo y le da una manito y termina en escándalos. El mundo está escuchando y critica. Este hermanito borracho le vi el otro día. Este hermanito malas palabras habla. Este hermanito con otra persona le vi. Este hermanito, ay, es que el mundo critica, el mundo juzga, el mundo dice lo que no es. Y dice la palabra de Dios que nosotros los cristianos no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cualquiera de los errores, cualquiera de los pecados, el Señor nos da una opción: arrepiéntete, te perdono, vete y no peques más. Eso es el verdadero arrepentimiento con el cual el Señor quiere mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Entonces, la vida cristiana no es cuestión de religión. La religión no garantiza nada. Yo soy católico, apostólico, romano, dicen algunos, y yo soy cristiano evangélico, bautista, aliancista, cuadrangular, pentecostal, asambleas de Dios, lo que sea puede decir. Eso no significa nada. Entonces, ¿qué es lo que
vale ante Dios su fe en Jesucristo y su carácter de hijo de Dios, demostrando que soy por los hechos, como la naranja. La naranja no necesita que nadie le presente. Usted ve el fruto, palpa el fruto, consume el fruto, es naranja. Es naranja. El limón es limón. El guineo es guineo. El aguacate es aguacate. Entonces no hace falta decir parece y no parece, será o no será aguacate. Ya comemos el aguacate, no sé si sería aguacate. Pues claro que era aguacate, ya lo probó. Entonces el cristiano, el hijo de Dios, es eso. Ahora bien, para bautizarse, aquí Juan el Bautista dice: yo les bautizo con bautismo de arrepentimiento. El requisito fundamental y básico es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El cambio de la vida. Y Juan el Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento, frutos. Y dicen: pero ¿qué haremos? Mire lo que dice allí, les da hasta cómo va a demostrar que se ha arrepentido. Dice en el versículo 8 del capítulo 3: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros, hijos de Abraham somos. O sea, yo tengo mi religión, no penséis. ¿Y qué dice? A ver, ¿qué haremos? Le preguntaron: ¿qué haremos? Y dice: el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Y dice también, veamos, está en Lucas 3, Mateo, Marcos, Lucas 3, a ver los detalles. Dice en el versículo, Lucas 3, en el versículo 5, desde el 4: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. 7. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Y el verso 10: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, de uno al que no tiene. No sea egoísta, no piense solo en sí mismo, piense en el bienestar de los demás. Eso es lo que está diciendo. El que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con el que no tiene. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía? Arrepentimiento. Demuéstrame que has cambiado y entonces ven y bautízate. Pero ¿qué haremos? Los publicanos cobraban impuestos. No exijáis más de lo que está dispuesto. Los publicanos cobraban impuestos y les extorsionaban a la gente y les decían: tenían que cobrar $20, tienes que darme $30. Pero es que no tengo, no sé, me das $30. Y si no, ve al soldado, llévele a la cárcel, no quiere pagarme. Porque tenían el empleo dado por el imperio romano. Entonces tenían todo el apoyo del emperador. Los soldados, no hagáis extorsión a nadie. Los soldados, ustedes oyen en la guerra cómo están haciendo daño a los soldados, ¿ya?
Entonces los soldados, igual como tenían la autoridad del gobierno, extorsionaban a la gente. Me llevó esta vaquita. No, pero es la única que tengo, entonces dame $100. ¿Entiendes? Estoy haciendo un ejemplo. Y de esa manera actuaban de una manera injusta, quebrantando la ley de Dios, que dice: primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hoy en día, ¿cuántos han sufrido el robo de un celular? A ver, levanten la mano los que han sufrido el robo de un celular. Wow, el 50% de la iglesia. Y si usted le pregunta al ladrón que le robó, si es cristiano, le aseguro el 100% que dice que sí. ¿Será o no será? No, porque Cristo enseñó a amar al prójimo. ¿Cómo a su prójimo le va a quitar el celular? Entonces ahí está: por los frutos los conoceréis. ¿Ya? ¿Quién vino a robar y matar y destruir? Satanás. Entonces cuando el Señor Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre hacéis. Porque él es homicida desde el principio, él es ladrón, él es calumniador, él es mentiroso y padre de mentira. Mira entonces en qué condición nos encontrábamos sin Cristo. Ahora entonces Juan el Bautista está hablando muy claramente. Luego viene el Señor Jesucristo también bautizando a los que se arrepentían. Y mire las palabras del Señor Jesucristo. San Mateo 4:17. San Mateo 4:17 dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es la predicación hasta hoy. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cristo vino del cielo a la tierra, y por eso dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios está con ustedes, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el Señor Jesús se fue hace 2000 años al cielo y dijo que iba a volver. El Señor viene por segunda vez. El reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que estar preparados. Entonces arrepentíos es el mismo llamado al arrepentimiento. Porque el mundo está corrupto, el mundo está dañado, el mundo está perdido, el mundo está podrido. ¿Qué tenemos? Robos, asaltos, violaciones, borracheras, embriagueces, alcoholismo, prostitución, homosexualidad, fornicaciones, adulterios. Si no se arrepienten de esos pecados, entonces no pueden bautizarse. Y tenemos que demostrar esto con hechos. ¿Entiende? O sea, con cambio. Esto es arrepentimiento. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y lo demás es añadidura, porque los demás detalles pequeños, los pecaditos, tienen que ir también saliendo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, cuando el Señor venga, vendrá a llevarnos al cielo. Y ninguna cosa inmunda entra al cielo, hermanos. Ni siquiera estos zapatos van a entrar al cielo. Ni los Nike, ni los bien caros. Carne y sangre no entran al cielo. Ni siquiera este pellejo va a entrar al cielo, créalo. No entra carne y sangre. Por eso cuando el Señor venga, dice que seremos transformados. Recibiremos cuerpos nuevos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos nuevos. Y así iremos con el Señor al cielo, a las bodas del Cordero. Tremenda promesa, aleluya, alábele al Señor. Cristo viene pronto. Por eso en este tiempo Dios ha levantado un avivamiento a nivel mundial. África, donde se comían los unos a los otros, ahora son cristianos. Y en todos los países, en la India, en la China, el cristianismo sigue creciendo. En América Latina seguimos creciendo, hermanos, amén. Y seguiremos creciendo, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que vendrá a llevar el fruto de su sufrimiento, de su sacrificio en la cruz. El fruto somos nosotros.
Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a otras personas, a otras familias, a otros barrios, a otros pueblos. Nunca se deje engañar del diablo porque le dice: ay, si tú tuvieras una bonita casa, serías feliz. Eso es un engaño del enemigo. Si tuvieras un carrito bonito, serías feliz. Si tuvieras un buen empleo, serías feliz. Esos son solamente engaños, porque usted puede llegar a adquirir todos esos sueños y anhelos materiales y cuando los alcanza, sigue siendo el mismo infeliz. ¿De verdad? ¿Por qué? Alguien dijo que en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios, y eso solo lo llena Dios. Amén. Todos los que están en pecado, el pecado no les da satisfecho, no les ha llenado. Las famas, las fortunas no les ha llenado. Por eso grandes y famosos millonarios se están convirtiendo a Cristo. Ustedes ven las noticias del mundo secular, de la farándula. ¿Cuántos famosos y grandes, ricos y hermosas mujeres y hombres famosos encontraron a Jesucristo y dicen: por fin tengo paz? No les llenó el dinero, no les llenó la fama, no les llenó nada hasta que encuentran a Cristo. Y si hablamos de los que no tenemos fama, ni gloria, ni riquezas, igual Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Eso es la verdad, eso es la fe, eso es el cristianismo. ¿Qué eran los discípulos? Eran hombres del pueblo. Los grandes apóstoles que ahora los tenemos como los grandes apóstoles, Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, Santiago, y todos ellos eran hombres comunes y corrientes, artesanos, trabajadores, pescadores, cobradores de impuestos, hasta guerrilleros habían. Ahí estaba un Simón el Celote, que era un guerrillero porque no estaba de acuerdo con el gobierno, no estaba de acuerdo con Roma, no estaba de acuerdo con los sacerdotes de la religión, no estaba de acuerdo con nadie. Era un grupo, se llamaban los celotes. Jesús tomó de todas las clases sociales a los discípulos para demostrar que nos ama a todos y no hace acepción de personas. Amén. Entonces ahora usted está en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque usted también es un hombre y una mujer común y corriente de este mundo, con carne y hueso. Pero ¿qué quiere el Señor? Cambiar su vida, hacer de usted una nueva criatura, y como esa nueva criatura, que usted quiera obedecer al Señor y venir a las aguas bautismales. ¿Qué hay que hacer? Arreglar cuentas, cerrar las cuentas con Dios, arreglar la vida, y estamos listos. ¿Por qué? Porque en adelante tenemos que seguir creciendo. El Señor Jesucristo dejó establecido la salvación para todo aquel que cree. No para todo aquel que se bautiza, para todo aquel que cree. Y todo aquel que cree se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y no se bautiza no ha creído. Aleluya. Alable. El que cree y no se bautiza no ha creído verdaderamente. Estamos debiendo. Hay que pensemos. El que cree está dispuesto a obedecer porque ha creído en alguien. Señoras y señores, cuando ustedes creyeron en su pareja, cuando estaban ennoviados, porque le creyeron se casaron. Porque si al que no le creyeron le dejaron, o a la que no le creyeron le dejaron. Pero al que le creyeron, con ese casaron. ¿Y ahora qué? Ahora hay un compromiso de por vida. Entonces, miremos hacia dónde nos vamos. Finalmente, en San Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo deja establecido este mandato, nadie lo puede cambiar. San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
Por tanto, id a ser discípulos. La palabra discípulo es aprendiz. Cuando usted acepta a Cristo, comienza a leer la Biblia y comienza a aprender. Se convierte en un aprendiz. Un aprendiz no va a quedarse toda la vida como aprendiz, hermanos. ¿Qué es un aprendiz? El que aprende viendo. Pero si quiere progresar, tiene que empezar haciendo. Un aprendiz de albañil, ya pues, coge el bailejo, coja la plomada, coja el nivel. Esto se ve así, esto se hace así. Después de poco el aprendiz pasa a ser operario. Lo mismo en la costura, ¿no es cierto? Pero tampoco el operario se conforma, porque el operario gana la mitad del maestro. No dice yo quiero ser maestro. Cuando ya domina la técnica, domina la materia, domina la manualidad, entonces puede enseñar a otros. Ese es el maestro. Nosotros como discípulos del Señor empezamos el día que aceptamos a Jesús. Comenzamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos que aprender. Pero no vamos a quedarnos ahí, sino que tenemos que crecer, tenemos que capacitarnos, y ya podemos hacer una partecita del trabajo, compartir el evangelio a otras personas, compartir la palabra de Dios a la familia. Pero tenemos que seguir creciendo hasta que podamos ser maestros, que llevemos la palabra a las multitudes, sin temor, a los grupos, a las personas. ¿Ya? Entonces, ¿para esto qué? Dedicación, esfuerzo, sí. Un discipulado, un aprendizaje comienza y tiene una meta, una meta. El bautismo es importante por su significado simbólico, que representa dejar atrás la vieja vida al sumergirse en el agua y nacer a una nueva vida al emerger de ella, lo que nos hace reflexionar sobre la oportunidad de realizar este acto en los primeros meses de la vida cristiana. Cuando usted acepta a Jesús, inmediatamente usted recibe consolidación. Usted pasa por consolidación 1, 10 clasecitas. Luego pasa por consolidación 2, donde le enseñan el bautismo, y usted ha cumplido los requisitos de la congregación para ser bautizado. Dice, pero yo quiero bautizarme antes. A ver, demuéstreme su arrepentimiento verdadero, su fe verdadera en el Señor, y nada impide que sea bautizado. El eunuco recibió la palabra de Dios a través de Felipe. Felipe le fue predicando de Jesús, que murió en la cruz y que les había dejado enseñando que prediquen esto a todo el mundo y que les bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y llegaron a cierta agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo a Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesús es mi Salvador. Y ambos descendieron al agua. Y luego que salieron del agua, Felipe fue arrebatado por el Espíritu y le llevó el Espíritu Santo en un instante 30 kilómetros. Y apareció en Azoto, y el eunuco, que era etíope, el ministro de finanzas de la reina Candace de Etiopía, continuó su viaje gozoso y fue y fundó la primera iglesia de Etiopía, que hasta ahora recuerdan y rememoran que la iglesia de Etiopía es una de las más antiguas del cristianismo. Vea usted. Entonces, cuando usted ya se bautiza, usted tiene la identidad de hijo de Dios, porque los hijos de Dios se bautizan. Los creyentes, los cristianos se bautizan. El bautizo no le hace cristiano a nadie. El agua lo que hace es mojarle, pero la conciencia es la que se renueva, porque se acuerda, yo me bauticé y ahí sepulté a mi viejo hombre. Yo salí del agua y soy una nueva criatura. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, quiere decir que nosotros pasamos el mismo proceso. Cristo fue crucificado, nosotros también. Nuestro viejo hombre es crucificado.
el hombre pecaminoso es crucificado. Y permanentemente tenemos que recordar que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El muerto, cuando aceptó a Cristo, murió el pecado. El muerto tiene que ser sepultado. Y el agua representa la sepultura del viejo hombre. El viejo hombre, la vieja mujer, queda ahí. Y el que sale del agua es la representación de la resurrección de Cristo, la nueva criatura, con una nueva conciencia de fe. Esto es la palabra del Señor, y esto es lo que explica Romanos capítulo 6, ¿ya? Porque dice, si morimos con Cristo, viviremos con Él. Morimos al pecado, necesitamos ser sepultados en el agua. Ahora necesitamos ¿qué? Entender eso, que el bautismo es un paso de obediencia, de fe, de justicia para continuar la vida cristiana. Como dice San Mateo 28, y enseñándoles todas las cosas que les he enseñado a los discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, repita conmigo esta oración, la oración de fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por mis pecados y mis rebeliones. Perdóname, Señor, de toda ofensa, de todo pecado, y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Limpia mi corazón, Señor. En este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame, Señor, para vivir conforme a tu propósito. Porque así ha dicho el Señor, vete de tu tierra y de tu nación, a la tierra que te mostraré, al lugar donde te bendeciré.
ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa quién me vea.